Primero que todo, vamos a hacer una grabación de esta sesión. De esa manera, más adelante, si quieren volver sobre los puntos que tocamos el día de hoy, van a poderlo hacer de manera autónoma. Este material, como lo pueden ver, es oficialmente compartido por Qiagen. Qiagen es una compañía multinacional que tiene más de 50 años trabajando en el mercado de biología molecular y se caracteriza por tener un servicio de altísimo nivel y productos de alta tecnología. En este momento, Qiagen está innovando en sus propios productos de NGS y uno de sus mejores desarrollos ha sido esta máquina que ustedes pueden ver acá a la izquierda, es la segunda de izquierda a derecha, que es el RotorGene, que es la plataforma que ustedes tienen en el laboratorio. Bueno, como les decía, Qiagen es una compañía que ya tiene muchos años trabajando, es una compañía de referencia. Seguramente en varios de los protocolos que ustedes han leído han encontrado muchos de sus productos. Y uno de los diferenciales que tienen en el mundo es haber desarrollado el Rotor Gene Q o el Rotor Gene de Qiagen, que es lo que significa la Q. El Rotor Gene es un termociclador tiempo real, es un termociclador que ya tiene más o menos 20 años trabajando en el mundo. Es un termociclador que ha tenido diferentes versiones y ustedes en este momento en el laboratorio Carvajal tienen la última versión del Rotor Gene Q, que es la versión 5 Plex, que es de las más avanzadas que hay. Con respecto a las diferencias del Rotor Gene con otros termocicladores, nosotros siempre solemos decir que hay dos tipos de termocicladores, los de rotor y todos los demás. Los termocicladores, como ustedes saben, la gran mayoría tienen una placa, es una placa que se denomina placa Peltier, es una placa que está hecha para, desde la parte de abajo, recibir cambios de calor y transmitirlo alrededor de toda la placa. Para eso, pues tiene algunos sensores que hacen que la temperatura esté regulada, pero hay un inconveniente que es el que ustedes pueden ver acá en la gráfica derecha, y es que la distribución del calor no es homogénea en todos los pozos, lo cual hace, por ejemplo, que si ustedes pusieran un paciente en la mitad y el mismo paciente en el borde izquierdo de arriba, no van a obtener seguramente el mismo resultado. Esto está ligado a limitaciones intrínsecas de la máquina, de la placa sobre todo, y de la calibración. Esas son máquinas que se pueden descalibrar más fácilmente y entonces requieren una intervención muy importante por parte del personal pues en el país que los pueda ayudar. A diferencia de todos los otros termocicladores, el Rotor Gene tiene una tecnología de rotor que es como una centrífuga. Y la ventaja que tiene esto versus otros termocicladores es que le permite a todas las muestras, como están rotando de la misma manera, tener una homogenización mucho más estable con respecto a los cambios de temperatura, con respecto a la variabilidad que hay muestra a muestra. Entonces, de esa manera estamos garantizando un proceso mucho más estable, mucho más fiable y también establecido pues por la metodología a tiempo real. Como lo pueden ver en esta gráfica, el rotor Gene lo que hace es poner en un sentido perpendicular los tubos, que es como se ponen dentro del rotor, y al estar perpendiculares, sí, estar perpendiculares, lo que hacen es establecer un ángulo óptico que permite que el láser tenga un contacto directo con la punta de abajo del rotor, del tubo, perdón, y después esto sea leído por los filtros de absorbancia. Acá hay una característica muy importante que pues uno debería tener cuidado en PCR en otros termocicladores, pero especialmente en el rotor Gene, y es que no deben quedar burbujas en la parte de abajo del tubo, porque de dejar burbujas estaríamos leyendo solamente ruido. Si bien el termociclador es una centrífuga y de por sí va a mandar todos los volúmenes para abajo, es posible que por algún error que se cometa y no estemos evaluando, dejemos una burbuja y esto pues genera un error en la lectura. Básicamente, como les decía, el termociclador funciona gracias a una centrífuga o un movimiento de centrífuga, y este movimiento de centrífuga básicamente lo que va a hacer es hacer un movimiento continuo y homogéneo de todos los tubos, y en la parte superior del movimiento de centrífuga, como pueden ver, hay unas fuentes de calor que establecen un ambiente diferente en temperatura cuando así lo pide el protocolo, y en la parte de abajo
por eso es importante las condiciones del laboratorio, que sean de una buena refrigeración y cosas por el estilo, porque como se dan cuenta de la parte de abajo viene las corrientes de aire que enfrían para permitir los cambios de temperatura que requieren los protocolos. Y así como se dan cuenta también a la parte derecha donde está la placa del rotor es una placa que tiene bastantes huecos, como lo pueden ver, parece un queso suizo, y esto lo que permite es entrar esas corrientes de aire frío para poder mantener refrigerado cuando se requiere y para bajar la temperatura también cuando se requiere. Bueno, perdón que me salté acá un montón de pasos. Entonces, bueno, como lo pueden ver, básicamente, pues este es un termociclador que hace un contacto directo, un contacto muy rápido con cada uno de los tubos de muestra. Entonces, cuando los tubos van rotando, rota más o menos como lo dice ahí a 400 revoluciones por minuto, los tubos van a estar siendo contactados por los láseres y los láseres tienen diferentes fuentes de luz que permiten generar las diferentes absorbancias que requerimos leer. En PCR tiempo real, como estamos hablando de fluoróforos, estamos hablando de que la limitación que yo tenga en la lectura va a estar dada por la cantidad de canales que tenga el termociclador. Me explico. Si yo quiero hacer simplemente un protocolo de detección sencillo, como fuera, por ejemplo, detectar SARS y tener un control interno, necesitaría mínimo dos canales. En el caso del protocolo de GeneFinder, que es el que ustedes están utilizando en el laboratorio, es un protocolo ambicioso, es un protocolo tipo multiplex que utiliza 4 canales de lectura diferentes, por lo cual se requiere que el termociclador tenga por lo mínimo 4 canales de lectura, que en este caso pues son FAM, Texas Red Big y Cyanide 5. Todos estos están incluidos, por supuesto. El rotor Gene, como les comentaba, tiene 5 canales de lectura. Eso se pueden ajustar dependiendo de las necesidades y esto permite que ustedes puedan hacer un uso muy amplio para este y muchos otros protocolos de PCR tiempo real. Estos de acá que están a la derecha son los canales de lectura. Normalmente en el Rotor Gym, para hacer más amigable el manejo ¿de qué? De los fluoróforos, estos van a recibir nombres por colores, es decir, ustedes no los van a encontrar con las denominaciones normales, sino que los van a encontrar como canal azul, verde, amarillo, naranja, etcétera. Pero en la tabla que ustedes están viendo en este momento, en la parte derecha, van a encontrar las correspondencias con a qué canales pertenecen en otros protocolos de PCR. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando el canal FAM, que es el más utilizado para la gran mayoría de protocolos, pues ese es el canal verde, que tiene ya las absorbancias ajustadas como se requiere. Con respecto a los fluoróforos, es importante reconocer las dos medidas que ustedes ven acá en la tabla y también en la gráfica. Cada fluoróforo tiene un una absorbancia determinada de excitación y otra absorbancia determinada de detección. ¿Qué significa esto? La excitación es aquella longitud de onda en la cual el fluoróforo se activa y requiere ya después y genera, perdón, una emisión para después poder ser detectado. Entonces, los fluoróforos específicos tienen una longitud diferente para excitación y una longitud diferente para detección. Quiere decir que lo que requiere hacer el termociclador es, en el primer punto, excitar el fluoróforo para después leerlo en la absorbancia correspondiente. Esto lo explico porque hay algunos protocolos que ustedes van a poder utilizar en el futuro con este termociclador que requieren que analicen si las longitudes de excitación y detección son las que el termociclador está utilizando o si requieren algún ajuste. Bueno, el termociclador también es bastante sencillo. A diferencia de otros termocicladores, este termociclador tiene pocos consumibles y pocas unidades. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que requiere? Número uno, ustedes con el termociclador que ya tienen en el laboratorio Carvajal van a encontrar dos discos de rotor que son esos azules y rojos que ustedes están viendo en la pantalla. La diferencia entre el disco azul y el disco rojo es la cantidad de tubos que me permite procesar cada uno. Y también el tipo de tubos que requiere cada uno de estos rotores.
Entonces, el disco azul es un disco para pocas muestras, es un disco que utiliza solamente 36 muestras simultáneas y requiere tubos de 0,2 mililitros. Esos tubos de 0,2 mililitros son esos que ustedes están viendo justo al lado del rotor de color azul. Como se dan cuenta, los tubos son diferentes a los de otras casas comerciales, son tubos que requieren una especialidad óptica específica. Entonces, sea que ustedes compren actualmente los tubos con Qiagen directamente o con otros proveedores, por favor siempre asegúrense con sus proveedores de que los tubos sean compatibles con el rotor Jean. No todos lo son, entonces por favor que no me los engañen solamente por venderles unos tubos. El otro rotor que ustedes tienen es el rotor rojo, que es un rotor para 72 muestras simultáneas y requiere tubos de 0,1. Los tubos de 0,1 son idénticos a los tubos de 0,2, solamente son un poco más pequeños. Estos rotores son intercambiables, quiere decir que ustedes pueden hacer el primer montaje de la mañana con 36 tubos, pero el de la tarde con 72, dependiendo de sus necesidades. ¿Qué más viene con el rotor Jean? El rotor Jean necesita un portátil, un computador portátil que requiera la instalación del software del rotor Jean, que ya en este momento está listo y realizado en el laboratorio Carvajal. Por ejemplo, el portátil que ustedes tienen en el laboratorio también ya tiene cargado el protocolo para GeneFinder, para detección de SARS-CoV-2, quiere decir que está listo para ser utilizado. Por otra parte, cuenta con una placa, que es la placa que ustedes están viendo allá en la parte de abajo. Esa placa tiene unos huecos, funciona como una gradilla y en ella ustedes pueden poner los tubos para sembrarlos y después ponerlos en el rotor. Y en la parte derecha de abajo, como se pueden dar cuenta, el rotor tiene una base que es como una plataforma elevada. En esa base, ustedes lo que pueden hacer fácilmente es poner el rotor de una manera cómoda, sembrar los tubos, ponerlos en las posiciones que ustedes lo requieren y después ponerlos en el termociclador. Esto lo que hace es que me da un flujo fácil de establecer en mi laboratorio para poderlo utilizar. Bueno, otra característica, pero esta depende del proveedor, que en este caso pues somos nosotros, pero pues en el futuro puede cambiar, es que el rotor Jean se calibra por medio de este paquete que se llama el TLC. El TLC es un disco que ya viene listo para su uso, uno simplemente lo pone en el rotor Jean, hace una corrida completa y en 30 minutos vamos a tener una verificación punto a punto de de las 100 posibles posiciones que él podría leer, que son las que se utilizarían con el rotor negro. Entonces, esta calibración se debe hacer cada año. El termociclador que ustedes recibieron ya venía calibrado. Eso quiere decir que en el plazo de 11 meses, que es cuando se nos cumple el año de revisión, tenemos que hacer nuevamente la calibración para poder dar certeza de que ustedes están utilizando una máquina completamente calibrada. Bueno, acá como les decía, hay varias versiones del rotor Jean que viene determinado con el número de canales que cada máquina es capaz de leer y pues tienen denominaciones bastante sencillas, que es el rotor Jean Q, 2plex, 2plex HRM, ya les explico qué es el HRM, el 5plex y el 6plex. En el caso de lo que ustedes tienen en este momento en Carvajal, es la versión 5plex HRM. ¿Qué significa 5plex HRM? La versión 5plex quiere decir que el termociclador tiene 5 canales de lectura, 5 canales que son flexibles, quiere decir que pueden revisar dependiendo de cuál sea el canal que van a utilizar, las longitudes de excitación y de detección. Y además de eso tiene la versión HRM que significa High Resolution Melting. ¿Qué significa esto? La versión High Resolution Melting lo que me permite es tener una alta resolución de las curvas melting que yo puedo evaluar con el termociclador. Ustedes saben que cada sonda, dependiendo del porcentaje de citosina guanina, tiene una temperatura de melting diferente. Esta temperatura melting me puede mostrar diferencias en aquellas regiones que tienen una mutación frente a las que no la tienen. Y hay algunos protocolos, como por ejemplo los protocolos para detectar mutaciones para rifampicina, isoniazida, Mycobacterium tuberculoso,
que requieren un análisis bastante detallado de cuáles son las diferencias de esas curvas. Quiere decir que el termociclador está hecho incluso para versiones de genotipificación, pues a nivel de qPCR, esto no es secuenciación. Entonces, tienen una de las mejores máquinas que existen en el planeta para hacer PCR a tiempo real. Bueno, esta parte sí la voy a saltar rápido, solamente es para mostrarles que pues con el Rotor Gym van a poder utilizar una gran cantidad de protocolos. Esos protocolos también les van a permitir intercambiar con otros usuarios de Rotor Gym en el mundo. Quiere decir que si ustedes ubican algún laboratorio que tenga un protocolo que a ustedes les interesa utilizar, ese laboratorio simplemente les puede mandar el archivo de la corrida, ustedes lo instalan en el termociclador que tienen en Tunja y pueden correr el protocolo tal como lo correría el otro laboratorio. Bueno, pues obviamente como esto es un termociclador tiempo real, está adaptado para todas las metodologías de PCR tiempo real, como las Cybergreen, las de sonda, las HRM, como les había explicado. Y esta es una de las características más importantes que me gusta que ustedes vean y es la gran resolución que tiene a nivel de observación de las diferentes curvas, pero también de la calidad del producto de PCR que ustedes van a generar. Como pueden ver, las bandas del gel son bastante limpias. Esto es lo que nosotros generamos cuando trabajamos con un protocolo bien establecido. Y segundo, como pueden ver, las curvas tienen una corrección y un algoritmo de lectura que les va a permitir fácilmente poder, poder revisar qué es lo que ustedes están viendo. Una característica importante es que ustedes van a ahorrar tiempo en las corridas porque normalmente en los termocicladores lo que limita la velocidad del protocolo es qué tan rápido es el termociclador en bajar y en disminuir y en aumentar, perdón, la temperatura. El hecho de que este sea un termociclador que funciona en una manera de rotor, pues lo que hace es que los cambios de temperatura van a ser más rápidos, por lo que si un protocolo en un Bio-Rad CFX96 se demora 2 horas 10 minutos, en este van a poder incluso disminuirlo a 1 hora 40 minutos, cosas por el estilo. Eh, bueno, y pues estas son metodologías que se pueden establecer, que son metodologías Quantinova. Las Quantinova son metodologías tiempo real que dan una resolución bastante fuerte, pero funcionan para básicamente cualquier protocolo tiempo real. Estas son pues diferentes metodologías. Ustedes en este momento no están utilizando el Agility porque pues lo están haciendo manual debido al volumen, pero para que lo sepan hay una versión automatizada para preparación de productos de PCR, que es esta metodología que les muestro acá en la izquierda, que es el Agility, y es una metodología que básicamente lo que hace es recibirme en una plataforma todos los diferentes buffers que tiene una metodología de PCR tiempo real, las muestras y me prepara directamente la master mix y las mezclas que yo necesito para hacer una corrida de PCR. ¿Qué quiere decir? Que toda esa parte manual que al momento pues lo está haciendo el doctor Lorenzo, automatizadamente se va a poder hacer, pero normalmente esto es requerido por laboratorios que tienen altísimos volúmenes. Este es el Agility por dentro. Lo que tiene básicamente son espacios para poner puntas, los diferentes buffers y las muestras para después sembrarlos en los tubos de PCR. Y pues esto obviamente me ahorra un montón de tiempo porque me va a permitir ahorrar. Normalmente uno se demora estableciendo un montaje de 96 muestras, no sé, un promedio de 30 minutos a 1 hora. Esta máquina lo va a hacer en 17 minutos totalmente automatizada. Bueno, esta parte sí, pues sí ya no es importante, pero lo más importante que vean acá son tres de las versiones que ustedes van a tener, que es cuando ustedes tienen una curva línea, es decir, una curva con progresión lineal, las curvas logarítmicas y las Miguel, una curvas Melvin. pregunta. Sí, ¿Cuánto tiempo tarda, digamos, para COVID el que Agility con 96 muestras? el Agility no corre el protocolo COVID, perdón si no me hice entender. El Agility lo que va a hacer es prepararme toda la master mix, las va a sembrar en los tubos y va a poner las muestras en cada uno de los tubos correspondientes. Es decir,
toda la preanalítica que ustedes están haciendo en este momento manualmente, en 17 minutos me va a tener listas 96 muestras para ser procesadas. Después se pasan al Rotor Gym para hacer el protocolo PCR a tiempo real. El Agility, no sé si lo pudieron ver acá en los títulos, el Agility es lo que se llama un automatizador del manejo líquido. Eso quiere decir que simplemente lo que va a hacer es preparar las combinaciones de la master, mantenerla bien homogenizada, sembrarla en los tubos y después posicionar las muestras para yo simplemente pasar la placa al rotor gene directo y empezar a trabajar, pero no va a procesar la PCR como tal. La PCR igual se tiene que hacer en un termociclador. Como lo pueden ver acá, doctor Lorenzo, en la parte de abajo a la izquierda, este sería el módulo de trabajo completo que tiene el rotor gene, el portátil y el Agility. No sé si me hice entender, doctor. Sí, sí, súper, sí, sí, ya entendí. Es que se parece al otro que tienen, pero este es igual abierto, o sea, yo puedo colocar y también, digamos, es decir, o sea, yo ya tengo que hacer la extracción antes de, porque el equipo no me la hace. Ya Lo único tuve que que me haber hace es hecho la servir la extracción muestra antes, con sí, la señor. Master Mix. Sí, ya tuve que haber hecho la extracción antes para poder trabajar. El Agility simplemente va a procesar el material de la Master Mix y las muestras ya extraídas para después ponerlas en el termociclador. Ah, ok, gracias, Miguel. Bueno, y esta parte de aplicaciones la voy a pasar bastante rápido, simplemente es como para que tengan una visión de qué es lo que se podría hacer con el Rotor Gene. En este momento, el protocolo que tiene establecido el laboratorio Carvajal está hecho para hacer una detección tipo multiplex de los parámetros de COVID, pero la máquina es bastante ambiciosa, ustedes podrían hacer realmente muchos protocolos y muchas aplicaciones que les puedan interesar para el futuro. Entonces, miren, básicamente estas son las diferentes aplicaciones que uno podría hacer, como por ejemplo mirar expresión genética, que es lo que vamos a hacer con el protocolo para SARS-CoV-2, pero también podría ser genotipificación, por ejemplo, con la resolución HRM o de High Resolution Melting, podría mirar genotipificación. Una de las mayores virtudes, y esto es de lo que nos sentimos muy orgullosos de traer el Rotor Gene a Colombia, es que me permite incluso análisis de SNPs, que son esas mutaciones sencillas y puntuales que tiene una secuencia, y gracias a los cambios en temperatura melting puedo detectar esas mutaciones. Por ejemplo, nosotros en Colombia manejamos un protocolo para detección de mutaciones de Mycobacterium tuberculoso, rifampicina y isoniazida, y en algunas ocasiones las mutaciones son de un solo nucleótido. Entonces, gracias a la alta resolución que tenemos con RotorGene, podemos llegar incluso a ese análisis tan detallado. Eh, Obviamente, análisis de patógenos como el que ustedes van a utilizar, análisis de metilación. Hay algunos protocolos que me permiten mirar fácilmente cuáles son los parámetros de metilación debido a la diferente expresión que yo puedo mirar desde el termociclador. Entonces, es para invitarlos a que realmente aprovechen esta grandiosa tecnología que ya tienen en Tunja. Eh, Son de los pocos laboratorios en Colombia que tienen un termociclador de tanto nivel. Entonces, pues la invitación nuevamente es a aprovecharlo. Obviamente van a estar de nuestra mano para poderlo realizar. El protocolo de COVID, como les decía, ya está listo para que lo puedan utilizar y ahora queda abierto a preguntas. Miguel, cuando hablas, digamos, o sea, digamos, si yo voy a ser bacteriano y tiene algún gen metilado, o sea, el equipo me dice, o porque a veces cuando la corren la PCR y no da porque está metilado el gen. Bueno, Ahí yo puedo usar esa tecnología. los protocolos de metilación requieren, pues, no solamente correr la PCR, sino hacer un pretratamiento de la muestra para someterlo a diferentes niveles de metilación. Es decir, las extracciones sencillas están haciendo una removida de de las diferentes proteínas, como por ejemplo las histonas en el ser humano y de los otros complejos en las bacterias, entonces muchas veces no los voy a detectar. Pero cuando yo tomo un plásmido, un genoma completo, lo aíslo y le someto diferentes concentraciones para que en su ambiente tenga cambios en la metilación, eso lo voy a poder ver acá gracias a a la resolución que tengo.
Ok, gracias, Miguel. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, doctoras? ¿O doctor Lorenzo, otra pregunta? Bueno, pues de nuestra parte les agradecemos el tiempo. Sabemos que tienen en este momento una agenda complicada. En el momento en el que vayan a utilizar el termociclador, por favor se pueden poner en contacto con nosotros para acompañarlos en los primeros montajes. Como seguramente ya lo conversaron con el doctor Lorenzo también, estamos agendando y pendientes con ustedes para hacer un acompañamiento una vez ya tengan las muestras listas para iniciar el proceso. Y bueno, pues muchas gracias, les deseamos un buen día, cualquier cosa pues estamos atentos.